esta falta de comunicación y de coordinación entre autoridades y el hecho de que cada una tenga un registro distinto y no comparta la información, es lo que hace que exista tanta gente desaparecida. Por ejemplo, homicidios en la Ciudad de México, por más que se dice que han bajado los homicidios, no es así, no es así claramente. O sea, si un niño de 5, de 6 años ve que sistemáticamente patean, insultan, maltratan a su madre, para él, el ver ese maltrato a su madre lo capacita, lo entrena para ser un niño sicario. Nos encontramos en el estuario con Elena Saola Garrido, licenciada, maestra y doctora en Antropología Social por la Universidad Americana y psicoanalista por el Círculo Psicoanalítico Mexicano. La doctora Saola ha llevado su experiencia más allá de las fronteras mexicanas, realizando estancias de investigación en instituciones como la Universidad de Columbia y la Universidad Nacional de Australia. Su influencia académica se ha extendido globalmente, desempeñándose como profesora en la Universidad Libre de Berlín, la Universidad de Groningen y la Universidad Autónoma de Barcelona. Su especialidad son las cuestiones sociales críticas y su investigación se ha centrado en niños, niñas y jóvenes en situación de calle, víctimas de violencia y explotación sexual, así como en los sistemas penitenciarios, especialmente con jóvenes y mujeres. Es investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y contribuye como integrante del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Nos encontramos en el estuario. Vamos a comenzar, Elena. ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto tenerte con nosotros este día. Como siempre, nos gusta empezar conociendo a la persona con la que platicamos en el estuario y me encantaría pues empezar por ahí. Si pudieras compartir con nosotros cómo comenzó tu interés, a qué edad, por qué, por la antropología. Claro, pues un poco saliendo de la preparatoria, en realidad quería ingresar a la UNAM, algo así como no tenía muy claro filosofía, pedagogía, pero bueno, estaba en huelga en ese momento, de manera que entré a la Iberoamericana, a antropología y me quedé licenciatura, maestría y doctorado en antropología social. Realmente me capturó esa idea de, pues básicamente conocer al hombre en la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es para mí algo apasionante y por eso me quedé allí. Ujú. Sobre influencias y mentores, ¿hay alguno específico que recuerdes, como algún profesor o algún libro o algo que haya influenciado de forma profunda tu perspectiva sobre qué es la antropología o por qué es importante realizar estos estudios? Bueno, yo tuve un maestro holandés que realmente dejó una huella muy profunda y a quien siempre he querido y admirado mucho, un antropólogo que se llama Dick Papušek, de origen su apellido checo, pero el holandés de la Universidad de Groningen, que vino un tiempo al CIESAS a darnos clase y yo creo que fue quien más ha influido o quien más he admirado como maestro. ¿Por qué? Em, Porque tenía una manera de hacer preguntas y de señalar que, bueno, lo importante siempre son los datos, es ir al campo, es escuchar a las personas, es tratar de entender la perspectiva que las personas tienen. Y para mí eso ha sido muy útil siempre a lo largo de tantos años que he trabajado, por ejemplo, en cárceles. Es pues justo el aprendizaje que he obtenido tratando de ver el mundo de la manera y desde donde estas personas lo ven, para mí me ha cambiado la vida y me ha parecido un gran aprendizaje realmente. Es decir, que la información más valiosa está en el núcleo del estudio, ¿no? O sea, en este caso, en los seres humanos, en los individuos que se están estudiando, ¿cierto? Así es, sí, ahora es mucho más, hay tantas corrientes que eh,
para las que casi está prohibido hablar de que uno, como cuando yo inicié mi carrera, estudia a las personas. Es ahora mucho más algo interactivo, en donde las personas no son un objeto de estudio, sino es alguien que participa junto con uno y elabora el estudio junto con uno. Y realmente es así, ¿no? Es como siempre es un ir y venir, porque lo que las personas nos plantean también nos hace reflexionar sobre nuestra cultura, sobre nuestros prejuicios, sobre nuestra posición en la sociedad, no solo la posición de esas personas a las que nos acercamos. Claro, o sea, es un trabajo en conjunto con las personas, Sí, el que se ujú, realiza, ¿no? O sea, se aprende sí, de ellas y se transforma la perspectiva sí, propia también. exacto, Per- así es. perfecto. A lo largo de tu carrera has realizado diversos estudios sobre tópicos complejos como sicarios adolescentes, desaparición de personas y otros diversos temas que tal vez en algún otro programa también me encantaría tocar contigo, pero hoy nos vamos a enfocar en esos dos. Sin embargo, son temas que es información que es difícil de asimilar y de llevar, no, no es tan fácil. ¿Cómo encuentras tú la motivación? ¿En dónde? O cuál es la razón para que tú sigas como generando este trabajo? Sí, yo creo que todo el mundo me dice, oh, son temas horribles, dolorosos, ¿cómo puedes con eso? Y sí, la verdad que a veces no es fácil y a veces sí siente uno de repente una acumulación de dolor. Por ejemplo, cuando hice el estudio con adolescentes sicarios, la verdad que sí, un rato me quebró el alma, sobre todo, habiendo trabajado muchos años en cárceles con adultos, pues estaba bastante habituada, pero verlo en niños o en adolescentes sí es difícil, ¿no? Pero yo creo que siempre, digamos que una motivación consciente o a veces no tanto, siempre ha sido estar al lado de temas que sí tienen mucho que ver con el dolor y ciertamente con una idea o con una ilusión de ayudar a sanarlo, ¿no? De poder aportar conocimiento que ayude a entender determinadas situaciones y ayudar, pues no elimina uno el dolor que hay en tantas situaciones como esas que he estudiado, pero aprende uno a vivir con él y también hace que las personas, de alguna manera, cuando uno dialoga con ellas, uno las entiende, pero ellas mismas, o intenta entenderlas, y ellas mismas se entienden a sí mismas también desde una perspectiva distinta a través de, pues quizás de las preguntas que uno les hace o las reflexiones que uno comparte. Claro, sí, me hiciste pensar como en que no solamente eres antropóloga, también tienes estudios en psicoanálisis, ¿cierto? Sí, ujú, Porque eso en lo poco que sé de tu trabajo hasta ahorita, y me encantaría conocerlo más con más profundidad, es que realizas entrevistas para poder alcanzar o sea, tienes un trabajo de campo muy profundo en el que hablas directamente con las personas que forman parte de tu análisis o de tu estudio o de tu investigación, por así decirlo. El psicoanálisis, ¿cómo lo integras dentro sí. de tu trabajo? Yo creo que tuvo mucho que ver con dedicarme tanto al ámbito de las prisiones, de las cárceles, de la violencia, como que me acercaba a todos estos temas y me acerco todavía a muchos de una perspectiva social, tratando de entenderlo a partir de los contexto de los vínculos de esta persona, donde se relaciona, pero sentía que también había otra parte que tiene que ver mucho más con la subjetividad, con las emociones, y con la parte interna que me parecía importante poder complementar esas dos partes al analizar los fenómenos, la parte social, relaciones entre personas y la parte del interior de la persona, ¿no? Y fue por eso que estudié también psicoanálisis.
Y esa es la razón por la que lo estudiaste, pero ¿qué beneficios te ha brindado a ti o cómo lo has integrado? O sea, dentro de las entrevistas tienes un acercamiento psicoanalítico, antropólogo, o sea, ¿cómo es que se integra ya de forma más específica dentro de Ujú. tus investigaciones? Bueno, yo creo que al estudiar psicoanálisis, como que uno también comprende mucho mejor las motivaciones de las personas o el papel que jugó la historia de esa persona en luego sus trayectorias delictivas o de cualquier otra naturaleza como adulta. O sea, son conocimientos que te permiten tener ese, digamos, ese entendimiento o esa perspectiva de por qué una cosa se relaciona con otra, ¿no? Perfecto, Elena. Bueno, si quieres, vamos a pasar a hablar como de uno de los estudios de desaparición de personas en Ciudad de México. Mi primera pregunta es, ¿hay algún link o algún link en línea en el internet en el que podamos poner dentro del programa para que la gente que esté interesada en conocer el estudio pueda hacerlo? Y de no ser así, podríamos nosotros generarlo para que la gente pudiera estar ahí. Y bueno, pues quiero saber todo sobre este estudio. ¿Cuándo se realizó? ¿Cómo? Y un poco, platícame un poco cuáles son las bases de este estudio y continuamos. Claro. Mira, en realidad fue a partir de la oportunidad que tuve al haber sido seleccionada como integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México. Nombre largo, pero estando en ese organismo ciudadano electa por el Congreso de la ciudad, pues tienes una gran oportunidad de inmersión directa dentro del problema, tienes un trato directo con las autoridades que tienen que ver con la búsqueda de personas y acceso a una cierta información que a veces sí es pública, pero no necesariamente tiene uno la misma comprensión que cuando estás en el trato directo con las autoridades, por ejemplo, de la Fiscalía, del Servicio Forense, de la Comisión de Búsqueda y 14 otras instituciones de la Ciudad de México que forman parte y que, por lo menos así lo establece la ley, deben colaborar en la búsqueda de las personas desaparecidas. Entonces fue un poco a partir de esa participación en ese consejo que pude pues recoger una serie de datos y digamos que em, no es solo la participación en ese consejo, sino pues toda la trayectoria previa de venir estudiando la violencia, la delincuencia, como que te da una serie de elementos que te permite entender mucho mejor la problemática de la desaparición en la Ciudad de México y en general en el país, ¿no? Claro. ¿Y cómo se realizó el estudio? O sea, ¿cuál fue por así decirlo, la metodología o las acciones que se tomaron para recopilar información? ¿La información vino de estas instituciones o se hizo otro tipo de trabajo también? Básicamente sí, vino de estas instituciones, de las bases de datos, pero también de entrevistas con esos funcionarios que están a cargo de buscar personas y también había tenido contacto ya con familias de personas desaparecidas, habiendo hecho distintos peritajes que tuve ocasión de hacer para mostrar los daños que produce en un núcleo familiar la desaparición de un ser querido. Y estos peritajes se hacen hablando con cada uno de los integrantes de la familia para ver cómo afectó al padre, a la madre, a los hermanos, a la abuelita, a los nietos, a los hijos, etcétera, desde la perspectiva de cada quien la desaparición de personas. Entonces, como que juntando todas estas piezas fue que pude desarrollar el estudio, porque además nosotros, estando en ese consejo, teníamos reuniones
sistemáticamente cada 2, 3 semanas, sobre todo también en la pandemia, muchas reuniones tenían que ser virtuales, pero esto te ayudaba a entender la problemática de los funcionarios y a sentirte perdida, porque en primer lugar cada una de las instituciones, y eso ocurre en la Ciudad de México, pero también en otras entidades, tiene su propia base de datos y a veces no la comparte. La Fiscalía tiene un conjunto de expedientes de personas que llegan a denunciar y tiene, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, más de 20,000 personas registradas como desaparecidas de años atrás. En cambio, la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, que apenas se creó en 2019, es la que tiene estos 6,000 casos y más o menos como la mitad han sido localizadas, la otra mitad no. En fin, y también tuvimos oportunidad de constatar este problema que ha sido mencionado a lo largo de todo el país, el hecho de que aproximadamente existen 110,000 personas reportadas como desaparecidas, esto a pesar de los datos recientes que sacaron y que falta mucho por digamos, eh, por dar certeza en estos últimos datos, pero bueno, más o menos existen aproximadamente 110,000 personas, pero sabemos que en los servicios forenses de todo el país existen 56,000 cadáveres de personas que no han sido identificadas, que han sido llevadas ahí durante los últimos años, y muchas de esas personas, y también ocurre en la Ciudad de México, que alguien puede tener un accidente, puede haber sido muerta de manera violenta, lo llevan al servicio forense y a los pocos días ese cuerpo es arrojado a una fosa común, cuando por otro lado su familia está buscando. Lo que pasa es que la familia, no justo cuando desaparece un jovencito en su casa, no corre y va y dice, voy al servicio forense. Pues lo primero que hace es buscar en hospitales, en el Ministerio Público para saber si está detenido, habla a Locatel, en fin. Y ya después que agotó esas posibilidades, se le ocurre ir al forense, puede ser que tiempo después, cuando ya su familiar fue llevado a una fosa común. Entonces allí hay desafortunadamente, muchas deficiencias. En primer lugar, en la falta de existencia de un registro único que conecte a todas las autoridades, para hablar de la Ciudad de México, en tiempo real. Cuando la policía, alguien le dice desapareció mi hijo, cuando Locatel, cuando la comisión de búsqueda, cuando la fiscalía, cuando todos ellos saben, de inmediato tendría que haber, como lo hay en todos los países, digamos, medianamente desarrollados, y el nuestro tendría todas las capacidades para tener un sistema similar que sabe en el momento que una persona desaparece y en ese momento lanza la alerta, y es cuando existe más posibilidades. Aquí esta falta de comunicación y de coordinación entre autoridades y el hecho de que cada una tenga un registro distinto y no comparta la información es lo que hace que exista tanta gente desaparecida, que no tendría por qué estar desaparecida si hubiera esa mejor colaboración entre autoridades. También sería, bueno, muy útil en el sentido de que no existiera esta como incertidumbre sobre realmente la cantidad de desaparecidos, porque me imagino que Así es. de las fosas comunes muchos no están declarados como desaparecidos, inclusive muchos de ellos claramente son los desaparecidos, pero puede ser que, o sea, esta falta de certeza lo que nos brinda es un panorama bastante nublado sobre la dimensión de la violencia, ¿no? O sea, no tenemos certeza de saber de que sí, la cantidad de desaparecidos es tal, de los cuales tantos probablemente ya están muertos y tantos podrían seguir siendo buscados, o no sé. O sea, es esta falta de justo, al parecer carecemos de una metodología clara y eficiente para poder lidiar con la situación de violencia que estamos viviendo en México, ¿cierto? O sea, eso es un poco
un poco lo que pasa. En ese sentido, cuáles fueron cuáles fueron tus encuentros? ¿Por qué desaparecen o en qué momento desaparecen o qué estaban haciendo? Porque existe como este mito que es creo que muy importante desmitificar de que las personas que desaparecen algo tenían, ¿no? Algo estaban haciendo o con alguien se estaban llevando, ¿no? Y creo que son tantas que realmente llega un punto en el que por lógica y sentido común es imposible que sea así. Exacto. Sí, la verdad es que es más bien un prejuicio y una manera también de a veces que utilizan las autoridades para, pues sí, para estigmatizar, para quitarse del problema, para no querer investigar. Y bueno, también es cierto que las fiscalías están absolutamente desbordadas de casos por investigar y no se dan abasto. Pero digamos que hay muchas circunstancias, muchísimas distintas por las cuales la gente desaparece. Digamos que histórica y tradicionalmente una de las maneras más comunes que una gente puede desaparecer es porque alguien la mató y la enterró de manera clandestina para ocultar el cadáver, para ocultar ese delito. Esa es una de las maneras, digamos, típicas. Otra manera típica, pues es cuando, por ejemplo, quizás un hombre, un padre de familia, se ausenta de su hogar porque quiere romper esa relación y eludir los compromisos y las responsabilidades, quiere establecer otra relación y simplemente huye, no quiere ser encontrado. Alguien más que no quiera ser encontrado, sí, puede ser alguien que cometió un delito y quiere perder la pista por donde anda, ¿no? Pero hoy en día, son solo breves ejemplos de históricamente cómo desaparecía la gente. Estos que siguen ocurriendo, ese tipo de casos, hoy día se suman muchos casos que sobre todo en la ciudad, en las ciudades en nuestro país, están teniendo cada vez un mayor impacto. Y es el hecho de jovencitos y jovencitas que son reclutados o seducidas, en el caso de las jovencitas, a través de juegos, a través de las redes sociales, las contactan y tradicionalmente sí, se las llevan para trata de personas, pero para trata en el sentido de explotación sexual, pero también a los jóvenes en el sentido para reclutarlos para que formen parte de manera forzosa de redes de crimen organizado, ¿no? O los van, eso, involucrando. Y, digamos, aquí lo importante es que esta manera donde en la ciudad quienes más están en riesgo y hay una mayor proporción, sobre todo comparado con el resto del país, digamos, en el resto del país, 28% de quienes desaparecen son mujeres. En la Ciudad de México, 45% o 49% son mujeres y sobre todo mujeres de entre 12 y 24 años. Esa es la mayoría de la gente que está desapareciendo en la ciudad y está desapareciendo de esta manera porque son contactados, porque son engañados. Muchos jovencitos en la Ciudad de México, por eso es que las cifras de la fiscalía son enormes, porque muchos jovencitos sí desaparecen como una etapa, digamos, como una característica propia de la edad. Se enojan porque los regañaron por sus calificaciones, porque les quitaron el teléfono, la tablet, porque no la dejan salir con el novio, porque no la dejan ir de fiesta, porque quiere salir y la controlan. Y se van, los jovencitos o jovencitas se van por unos días y regresan. En este sentido, sí, mucho de ese abultamiento que hay en casos de fiscalía, pues es también responsabilidad de la fiscalía, porque esos que regresaron, pasa que la fiscalía no dio seguimiento, no supo que sí regresaron. Pero hay otra proporción que no regresan o que los matan y que, como dije, van a dar a la fosa común. Es el problema del feminicidio en nuestro país es espantoso. Sabemos que las mujeres son muertas, son destazadas, las tiran en un basurero. O sea, todo lo cual muestra
pues una ausencia de capacidad, de competencia por parte de autoridades del Estado y de voluntad política de enfrentar esos problemas, de encararlos, de hablar de ellos, para que esos problemas puedan tener solución. Si simplemente se hicieran campañas masivas en las escuelas para decirle a los jóvenes que jamás contesten un mensaje en sus redes que llegue de una persona que no conocen, que le intenta contactar y que los va a tratar de seducir para algo. Y estas cosas de trata de personas que tienen años y tampoco las autoridades atinan a combatir ese problema porque hay complicidades enormes, hay intereses enormes, hay corrupción, pero también ahora... ¿Qué complicidades o qué intereses? Bueno, tienen compradas a ciertas autoridades, porque no es posible que bandas como las que existen en la Merced, a la vista del público, o en otras zonas de prostitución, donde explotan a chicas, a personas transexuales, que muchas veces son tan rechazadas en la sociedad que solamente les queda ese trabajo que ejercer como una alternativa de sobrevivencia. ¿Cómo es posible que esas bandas sigan operando? Y ahora con esta otra modalidad diferente, que se llevan a las chicas por una semana, las drogan, las violan, ni siquiera saben qué hicieron con ellas y después de una semana las regresan. O sea, se van como sofisticando estas maneras de cometer delitos, de sustraer a las jóvenes y a los jóvenes que llevan a ser reclutados. Pero ¿cómo es posible que las bandas de crimen se van sofisticando, pero las autoridades no parece que marchen a la par de esta sofisticación y sean capaces de encontrarlo y digo de hacer campañas de prevención? O sea, en la Ciudad de México claramente las alcaldías también tendrían que involucrarse en esto y decir, en mi alcaldía, ¿dónde están desapareciendo? Todo esto que hoy se llama, y digo hoy porque no es que sea tan nuevo, pero en nuestro país apenas comienza a hacerse análisis del contexto, hagamos mapa, ¿por qué en Xochimilco aquí y aquí y aquí han desaparecido tantas chicas? ¿Cómo son las características? En fin, o sea, muchas veces sí, es que se van, pero se van porque alguien las contactó. Y esos son los que a veces es más difícil que regresen en comparación con aquellos otros que se fueron por un rato porque se enojaron, casi siempre regresan. Pero también puede ser que se vayan porque hay violencia en su familia, porque hay abuso sexual en su familia, tantas cosas. Sí, no, o sea, es un tema muy, muy complejo. O sea, la cantidad de razones por las que Exacto. alguien Ujú. puede desaparecer y después, si no existe este seguimiento por parte de la Exacto. fiscalía, Exacto. es muy difícil tener certeza realmente si son 6,000 o si son 4,000 o Exacto. 8,000 o 12,000. No, no podemos saber realmente con certeza qué es lo que está sucediendo. Pero en tu experiencia, ¿este problema viene a la alza o en esta última administración se ha ido mitigando? Hablando Digo, en específico de la Ciudad de claro, México. sí, viene a la alza claramente, pero también por una razón muy clara, porque es a partir de 2019 que existe la ley de búsqueda en la Ciudad de México y existe la comisión de búsqueda. Es decir, hay una instancia, además de la fiscalía, a donde la gente puede acudir a reportar y a solicitar que se busque. Entonces es lógico este aumento porque existe una ley, porque esa ley obliga a las autoridades a buscar, porque hay más lugares donde reportar. Entonces sí está a la alza, pero también está a la alza, como dije, por estas nuevas modalidades que tienen que ver con relativamente nuevas tecnologías y maneras de sustraer a las personas, ¿no? O sea, lo que entiendo es que observando los datos vienen a la alza, pero ese incremento en los números se podría deber a una mayor capacidad de observar los mismos números, ¿no? De que las denuncias sean más fáciles de hacer, de que los crímenes sean
perseguidos, o bueno, más bien, la búsqueda sea aplicada, por así decirlo, aunque sea con una metodología ineficiente, pero es aplicada, ¿no? Entonces, no tenemos realmente certeza porque es como... No tenemos esa claridad, ¿no? Sobre los datos históricos por este tipo de situaciones. Exacto, pero cuando nosotros salimos de este Consejo Ciudadano que acabamos de terminar nuestro periodo, sí había una cuestión alentadora que uno no sabe si va a continuar o no, que era a través de la Agencia de Innovación Digital de la Ciudad de México. Es que no es un problema tecnológico tener un buen registro, tener un solo registro y tener buenos datos, es un problema político, de voluntad política, de que las instituciones se coordinen. Entonces, nosotros insistimos muchísimo en esa necesidad del registro único, en esa necesidad de coordinación de las autoridades. Y por último, parece que se estaba llegando al punto de que se contara con ese registro. No se había logrado todavía, justo porque las instituciones no, es que mi institución todavía no me permite compartir las bases de datos. Entonces, yo para hacer el estudio consulté bases de datos de esta autoridad, de esta otra, y allí pongo un panorama y cuando hay algo claro lo digo y cuando no digo, bueno, aquí, por ejemplo, homicidios en la Ciudad de México, por más que se dice que han bajado los homicidios, no es así, no es así claramente porque hay bases de datos que así lo demuestran. Lo que pasa es que no todas las bases son públicas, pero aún las que sí lo son, como el INEGI, y si comparamos simplemente el INEGI con las del servicio forense, uno se da cuenta que el servicio forense incluso cuando se lleva mucha gente a la fosa común, pero declara más homicidios que INEGI. ¿Por qué? Porque las actas de defunción, los certificados de defunción no están llenados de manera correcta. Entonces dice INEGI, aquí el forense que tiene un cadáver, me dijo, sí, fue un homicidio, pero no me está llenando el acta correctamente y ahí se fugan una cantidad de homicidios que sí están siendo cometidos. Y cada día hay más estudios sobre esto, señalando los errores en las bases de datos de homicidios de la Ciudad de México, al contrastar bases de datos que antes no estaban disponibles y ver estas contradicciones, tenemos la claridad de que los homicidios no son los que reportan las autoridades. Órale, eso no. Había escuchado algo un poco así, ahí siempre ha habido detractores, ¿no? De la narrativa de la administración actual, de que Sí, de venimos que a la los ha baja bajado. en violencia, pero bueno, sí, el sentimiento de la sociedad creo que es un poco el mismo, ¿no? Porque no sé si estabas hablando como de esta capacidad de utilizar tecnologías como, no sé si se haga en realidad, como, no sé, solo se me ocurrió que si tienes claridad sobre dónde ocurren los asesinatos, dónde ocurren las desapariciones, puedes hacer acciones tanto de prevención como de, no sé cuál sea la palabra en sí, o sea, como de, o sea, incrementar la seguridad y también generar acciones preventivas para también, no sabes quién es el que lo está cometiendo, pero sabes que si ahí hay un parque y hay iluminación, o si ahí hay distintas cosas que ya se pueden hacer, como integrales, Exacto, para poder exacto. generar, Eso ¿no? O sea, es. como, y también si tienes ese mapa de calor, sabes que aquí necesitas tener más seguridad, ¿no? O sea, como lo puedes tener hasta por hora del día para poder coordinar las rondas de los Así es. patrulleros. No sé si se haga. Yo me imaginaría que sí se hace algo similar con tecnología porque estamos en el 2023, pero... Digamos, lo que diríamos es que es absolutamente factible, pero no hay todo el interés y quizás ni todas las capacidades. Digamos, capacidad tecnológica la hay, pero como digo, las fiscalías, cada ministerio público, por decir una cosa, tienen 2000 carpetas que investigar. Pues ¿cuándo terminan de investigar cada ministerio público esa cantidad de casos? Nunca. Ok. Bueno, vamos a avanzar un poquito para también hablar De acuerdo. sobre sicarios, pero tengo una pregunta más. Bueno, dos. Ujú.
Bueno, tres, perdón, son Sí, tres. sí. Vamos a resolverla rápido. Eh, ¿Qué estrategias se podrían implementar para mitigar este problema en específico en la Ciudad de México? El primer de todos y muy importante, reconocer que eso es un problema que existe. Las autoridades nunca hablan de ello. Si tú escuchas las participaciones de la policía, de la fiscalía, de la jefa o el jefe de gobierno que presentan sus informes al Congreso, jamás hablan de desaparecidos. Es como que ocultando el problema como si ya no existiera. Entonces, lo primero es hablar de él, insisto, para que se pueda estar consciente de que existe y de qué políticas hacen falta y cómo prevenirlo. Ok, perfecto. Y este, ¿hay algo que pueda hacer la sociedad civil para involucrarse? Sí, pero por supuesto que sí, ¿no? Cómo alertar a los hijos en el uso de la tecnología, cómo explicarles que están sujetos y son susceptibles de un montón de cuestiones donde pueden ser captados o se intente reclutarlos, sí, cómo pueden defenderse. Hay muchas cosas que la sociedad civil puede hacer. Si en este barrio están desapareciendo, bueno, entender qué pasa en esta colonia, ser solidarios de las familias, organizarse para buscarlos de inmediato a los que están desapareciendo allí. O sea, no es solo un problema de las autoridades, lo es, pero también es de la sociedad. Perfecto. Bueno, pues vamos a cerrar ese primer Ujú. estudio ahí y hablemos de adolescentes sicarios en México. ¿En qué año realizaste este estudio? Sí, se publicó en 2020, pero los datos venían sumándose desde 2014, 2016, 2017. Y fue un estudio, pues, de largo alcance de 730 entrevistas con adolescentes, en el sistema de justicia para adolescentes en 17 estados de la República. Lo que nos interesaba conocer con las preguntas iniciales de ese estudio es cómo nace la violencia desde las épocas más tempranas, o sea, entender esos delitos violentos que cometen los adolescentes, los casos más graves de delitos violentos por los que ellos están sometidos a instituciones de justicia para adolescentes en conflicto con la ley, ya se llaman. Pues de esos 730 adolescentes que cometieron delitos violentos, encontramos que una tercera parte estaban vinculados por lo menos una tercera parte, a redes de crimen organizado, porque, digamos, sobre todo siendo menores de edad, uno tiene que ser muy cuidadoso y muy respetuoso, y si ellos desean hablar de cierto tema, pues que lo hagan, y si no, pues uno no puede insistir, ¿no? ¿Hay alguna edad en promedio, estos 730? Sí, 16, 17 años, pero habían iniciado a ser captados a veces desde los 12 o incluso desde los 10 años, ¿no? Ok, ok. Bueno, y perdón, me seguías platicando un poco sobre la Ajá. metodología. Si quieres, continúa. Sí, entonces fuimos a esas instituciones y hablamos con los chicos de una manera muy clara, explicándoles que nosotros no teníamos nada que ver con su caso en específico, es decir, que lo que ellos conversaran con nosotros ni podría ayudarles en su caso, ni perjudicarles tampoco, porque ellos ya habían obtenido una sentencia, ya tenían un cierto tiempo para estar allí, pero que nuestro interés de hablar con ellos y cuando uno es, digamos, habla con sinceridad y con genuino interés de escucharlos, como que ellos lo entienden y uno les dice, bueno, a mí me gustaría poder entender qué fue lo que te ocurrió a ti en tu vida, en lo que te pasó, sobre todo para que no haya otros chicos y otras chicas que tengan que pasar por lo mismo que tú has estado pasando aquí. Y eso los entusiasma a colaborar, a contar su historia, ¿no? El hecho de pensar, bueno, hacer este estudio y entender las razones, las motivaciones, los contextos, los lazos, los vínculos que los llevaron allí, pues que permita
pues eso, tratar de prevenir que no haya otros chicos que pasen algo igual. Claro, se vuelve indispensable conocer el cómo fueron cooptados por el crimen organizado para generar los programas o las políticas de prevención. Sí. Entonces, Sí, pasa que ese cómo no solamente tiene que ver con el contacto con el grupo, porque es un elemento que es obvio que tiene que existir. Para que ellos ingresen, tiene que haber grupos delictivos que quieran captarlos. Y lamentablemente los hay por todos lados, por muchos lados, pero es a quienes son los que son más susceptibles de ser captados. Y aquí fue lo que hicimos como un análisis entre vulnerabilidad y violencia, y desde luego que aquellos chicos que tenían lazos más débiles con su familia o que se habían salido de su casa porque habían sufrido de violencia o porque habían abandonado la escuela, porque no tenían un trabajo. O a veces sí, trabajaban. Estos chicos, es como a veces se reduce a decir, bueno, es que hay que darles becas para que estudien y trabajen y con esto se resuelve. No, es mucho más complejo que eso, ¿no? En primer lugar, ciertamente porque si fuera únicamente el dinero, y no es la única razón, pues desde luego que con las actividades delictivas pueden ganar bastante más que por una beca, pero no es eso lo que los motiva, ¿no? A veces incluso la motivación tenía que ver con que su padre o su madre o su hermano habían muerto por pertenecer a un grupo delictivo. O sea que estos chicos de alguna manera ya habían tenido algún contacto previo en su ámbito familiar o en su comunidad, y ellos ingresan cuando les matan a su padre, a su madre, un hermano, ingresan a ese grupo por varias razones. Una, porque el Estado no ha venido a darles una respuesta, a decirles por qué murió su padre o quién lo mató o hacer justicia para eso. Eh, y estos chicos ingresan porque ellos quieren saber qué pasó con su familiar, o si no, quieren vengar la muerte metiéndose a un grupo contrario, pero también ingresan porque después de que ya le mataron a un familiar o a alguien que más querían, a estos chicos ya la vida les vale madres, ¿no? Y ellos verdaderamente sienten que eso es lo que les tocó. Y cuando tú les preguntas, porque ellos hablan de la cantidad de crímenes que han cometido, ni siquiera saben, a veces ya han perdido la cuenta de cuántos homicidios, de cuántos secuestros les ha tocado. Y un poquito cuando intentas indagar cómo se sienten a ese respecto, sin, por supuesto, porque uno tiene que ir muy claro al hacer un estudio así, que uno ni es el abogado del chico ni lo va a defender, pero tampoco es el juez que lo va a condenar, ¿no? Uno solo está ahí para tratar de entender, y eso debe ser muy clara la actitud de uno, ¿no? Pero sí, uno como que humanamente no puedes dejar un poquito de hacer la pregunta, ¿cómo te hace sentir el que hayas matado a toda esta gente? Y muchas veces la respuesta de los chicos es, bueno, o me mataban a mí o yo mataba. Es como decir, bueno, sin que lo formularan así, pero era el implícito, esta es la vida que me tocó y no hay de otra, ¿no? O sea, es y a veces sí lo formulan así de que, bueno, estás allí, te invitan a participar en estos grupos, uno participa porque te atrae, y ¿qué les atrae? Les atrae el estilo de vida, muchas veces les atrae las armas, pero también la droga, el poder andar de fiestas, el retar a la autoridad. Eso les parece a la, ellos como la adolescentes. pertenencia a un grupo. También, por ¿No? supuesto, sí. Muchos de ellos inclusive tenían el gusto por el orden, por la jerarquía, por el hecho de que las cosas claramente tuvieran consecuencias dentro del grupo, cosa que en su familia muchas veces había pues ni jerarquías claras, ni límites claros, y en el grupo, pues ellos son entrenados para saber quién es el jefe y que si tú no obedeces sus órdenes, ellos tienen esa sensación que ellos tienen que obedecer esas órdenes, ¿no? Entonces,
tiene mucho que ver con la edad, con la inmadurez, con no ser capaces de entender cuáles son las consecuencias en su vida futura de esto que en lo que ellos están siendo involucrados. Ellos no pueden prever de que eso va a tener consecuencias para toda su vida o que su vida va a terminar pronto. A veces lo saben también, ¿no? Tengo una pregunta para Elena, la antropóloga, y una para Elena, la psicoanalista. Em, primero, la antropóloga. Lo que entiendo básicamente es que el cómo son cooptados, ¿no? O sea, deriva del por qué son cooptados, ¿no? O sea, como el punto principal es como la erosión del tejido social que está ¿Cierto? existiendo, que es lo que Exacto. permite Sí, que se den las condiciones exacto. para que estos chicos Sí, cumplan las características que el sí, crimen organizado necesita para poder cooptarlos. exacto. Sin embargo, es un círculo, ¿no? Es un círculo que se abre y se cierra, porque ellos al estar ahí nuevamente y al ser cooptados en una edad tan temprana, por así decirlo, se vuelven como sociópatas, podríamos decir, o sea, como esta desensibilización ante la violencia, ante destazar, violentar, secuestrar, todas las cosas que llegan a hacer en su vida, pues genera una desensibilización que es más difícil, me imagino, reintegrar a la sociedad a una persona que desde niños pasó por esto. O sea, no digo que sea imposible, sino que requiere más trabajo. O sea, no quiero decir que... Absolutamente, yo estoy de Porque, acuerdo. Ujú. entonces, o sea, ¿cómo lo podría decir? O sea, además de, o sea, encontraste como una característica ya de forma individual, ya sabes, como entre los jóvenes, o fue más bien, cada uno tiene una historia, o sea, más allá de esto de que la erosión del tejido social, o sea, tú encontraste algo que dijiste, qué interesante, como todos muestran este patrón, o... La verdad es que es un conjunto de factores, no es uno solo, y algunos tienen más uno que otro, pero hubo dos factores que me impresionaron mucho como un desencadenante muy poderoso. Uno de ellos fue el hecho de que fueran chicos que nunca habían podido conocer a su padre. Y estos chicos claramente tienen la sensación de que yo no soy nadie. Si ni mi padre quiso, ya no digamos protegerme, mantenerme, acompañarme en la vida, no quiso conocerme. Yo no soy nadie porque no tuve ni siquiera un padre que se interesara. Y hay un 22% de los chicos que son sicarios que estaban en esa situación, sin un padre. Y tú veías el dolor, el vacío profundo de un chico sin padre. Y el otro factor también muy poderoso, tal como dijiste, de como que se deshumanizan, a veces ya venían deshumanizados desde chicos. Y esto que los había deshumanizado no era tanto la violencia que ellos habían sufrido, que también la habían sufrido, sino la violencia de género, la violencia contra la madre. O sea, si un niño de 5, de 6 años ve que sistemáticamente patean, insultan, maltratan a su madre, ese niño ha vivido el dolor más grande que puede existir. Para un niño de esa edad, su universo completo es la madre. Él ya vivió el dolor más grande, no hay otro. ¿Qué otra cosa puede pesarle más a un niño de esa edad? Que se muera, yo qué sé, quién, o la guerra, todo eso son abstracciones. Para él, el ver ese maltrato a su madre lo capacita, lo entrena para ser un niño sicario, porque desde entonces ya ha sufrido lo más duro que podría haber sufrido. Esos son algunos de los factores, digamos, más fuertes, de mayor peso, ¿no? También está, por supuesto, el consumo de drogas y alcohol. O sea, una serie de programas sociales que no existen, por ejemplo, para atender
a niños que en su casa sus padres, sus adultos consumen alcohol o drogas. Y esos niños no entienden por qué de repente su padre llega y golpea y grita, y etcétera. O sea, ya crecen con... Y muchos de estos es terrible, pero es como que el porcentaje de niños con un padre o una madre consumidor se duplica en la siguiente generación. Son niños que empiezan a consumir muy chicos y empiezan a consumir todo tipo de sustancias, y desde luego que eso los hace mucho más propensos a ser captados por un grupo, porque saben que allí pueden conseguir esa droga, ¿no? Qué interesante. O sea, lo que acabas de colocar en perspectiva es como bueno, por lo menos en mi perspectiva, es la importancia de observar al ser humano dentro de sus etapas, ¿no? Como esta idea de qué le podría doler más al niño, ¿no? Como en un principio no lo entendía y creo, por supuesto, que tienes toda la razón, y creo que por eso es tan importante La primera infancia. o sea, cuidar como tanto justo la primera infancia, pero también todo lo que vienen como empujando el movimiento Claro. feminista de Claro. evitar la violencia de Pero género, por supuesto. porque es un pilar realmente importante Por supuesto. para poder evitar esto, ¿no? O sea, para poder Por supuesto. tener claridad sobre qué es lo que está bien, ¿no? Porque en el momento en el que nos estamos formando, si vivimos ese tipo de situaciones, digo, no digo que determinantemente el 100% de los niños que vivan eso van a tener ese rumbo, no, para nada, pero son circunstancias que debilitan al ser humano. Exacto, y que si juntas a eso con el contacto que tienen a su alrededor, con amigos, con otros familiares, o sea, como que no está en el horizonte de las políticas públicas priorizar, por ejemplo, la primera infancia. Nosotros las preguntas que hicimos a esos adolescentes, justo cuando tú eras chico, había alguien que te preparara la comida y que se preocupaba de que comieras, y cuando eras chico, había alguien que te llevara a la escuela, te ayudaba con las tareas, se preocupaba y te llevaba al doctor y te celebraba tus cumpleaños y te compraba ropa y juguetes y jugaba con... Y cuando había un chico que a todo eso contestaba que no, que no, que no, que no, que no, tenías los casos más severos de abandono, de negligencia o de incapacidad de los padres y la falta de políticas públicas, porque esos niños que sufren esas carencias en su casa llegan a la escuela y son niños que allí replican la violencia, y que las escuelas que hacen así se deshacen de un niño violento en lugar de entender qué está pasando, cómo podemos ayudar a este niño, por qué manifiesta esto, qué está pasando con los padres, cómo podemos ayudar a esos padres. Entonces, falla la familia, falla, pero porque a veces están en tal situación de precariedad o de adicción o de enfermedad o de mil cosas. Falla la familia, falla la escuela, falla la comunidad, falla el Estado, y están los grupos de crimen organizado, ¿no? O sea, es como todo un cóctel donde las políticas públicas dicen becas para que tengan un trabajo y una educación, cuando no ven todo cosas previas que son las condiciones, el caldo de cultivo que propicia que estos chicos se unan. Porque nadie, ningún delincuente llega a tu casa a tocar la puerta, oiga, ¿me puedo llevar a sus niños? Pues no, a tus niños no se los van a llevar porque los tienes en casa, pero se van a llevar a todos esos otros que están por allí con todas estas circunstancias, y no hay políticas públicas para decir desde que, fíjate, en un congreso que fui una vez me impactó mucho en Suecia, hacían como un premio para la mejor política criminológica, que es lo que más puede prevenir el crimen. Y el premio lo sacó un científico norteamericano que se dedicó a diseñar un programa para madres solteras para niños de 0 a 2 años. Ese era el programa para prevenir el crimen. Madre soltera con niños de 0 a 2 años. ¿Cómo las ayudamos? ¿Cómo las fortalecemos? ¿Qué necesitan? Eso era prevenir el crimen. Y aquí, pues, too late, cuando queremos actuar,
No, ya le mataron a su papá. Ya hubo un estado ausente que no fue por ese niño a decirle, mira, no tenían por qué haber matado a tu papá. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? Nadie lo acogió. Cuando ya mataron al papá, al hermano, ya ese niño, ¿qué le importa? Pues va a la guerra porque va, ¿no? Sí, son, o sea, tantas las cosas que se me ocurren que se pueden hacer. Claro, Digo, no hay dinero para hacerlas todas, pero es un problema que claro. se puede abordar desde el tema educativo, cultural, porque también muchos de esos padres estarán ausentes porque ya no están con vida, pero también muchos de esos padres estarán ausentes porque decidieron estar ausentes, ¿no? O sea, es como Sí, todo este cúmulo que otra vez regreso a la agenda feminista, el aborto se vuelve indispensable. O pero por sea, supuesto. porque no debe Tienen la de... capacidad de cuidar de un niño, ¿no? Sí, o sea, se puede, o sea, es algo que se tiene que abordar justamente. Es una de las preguntas que tenía para hacerte era si las becas han ayudado. O sea, si las becas, o sea, es la beca por el bienestar, ¿no? La de jóvenes. O sea, No, si han porque no ayudado en algo. son estas políticas masivas, no están focalizadas para llegar a los niños que lo necesitan y a los programas que necesitan esos niños. Es masivo, como a los adultos mayores. ¿Para qué tienen que pagarle a todos los adultos mayores? Pues sí, será un derecho, pero unos adultos mayores lo necesitan, otros no. ¿Para qué pones los recursos públicos allí? ¿O para qué los pones a todos los? No, hay que ponerlos a esos programas específicos que están haciendo falta. Los niños en las escuelas, yo les preguntaba en la escuela, por ejemplo, a ver, ¿en tu escuela pasaba que los niños más grandes abusaran de los más pequeños? Ay, pues claro, como diciendo, ¿y usted dónde vive, no? Pues claro. Y lo mismo cuando les pregunté, ¿y cuando te detuvo la policía o el militar que te detuvo te maltrató? Ay, pues claro, ¿usted dónde vive, no? O sea, o me contestaban cosas, imagínate esa expresión. No, nada más me hicieron lo que es de ley. Lo que es de ley son las cachetadas, las patadas, la chicharra. Claro, pero pues es que a otra chica la violaron, a otro chico lo dejaron colgado, a otro lo arrastraron por el río. Así queremos reintegrar a estos jóvenes que se integren a obedecer la ley con autoridades que les hicieron eso. Claro, sí, es desolador, ¿no? Imaginar tener esa edad y pasar por eso y después que todo el mundo te esté gritando, compórtate, ¿no? Y como, ¿cómo? ¿No? Bueno, Elena, ¿y como alguna propuesta o posible solución que podamos ver para, para estos jóvenes que ya sea que no lleguen a estar ahí o una vez que ya están ahí, cómo reinsertarlos en la Claro, sociedad? para que no lleguen tiene mucho que ver con lo que dije, esas políticas que los atiendan desde pequeños con esa cantidad de carencias que tienen en esas edades. Eso es lo básico para evitar que esos niños queden expuestos, estar en una comunidad atenta. Vaya, que no tengamos por qué haber niños de la calle. ¿Cómo podemos aceptar y normalizar eso? Todo ese conjunto de cosas de violencia de género, los niños que no tienen padre, ver qué figura puede sustituir eso, ¿no? Y para los chavos que ya están en esos centros de justicia para adolescentes, y como tú mismo dijiste hace un rato y con toda razón, dijiste, me imagino que sí ha de poder ser posible rehabilitarlos, pero es muy difícil. Coincido completamente. Sí es posible y se puede hacer mucho por esos adolescentes, mucho más que por las personas adultas, que la reinserción y no sé qué. Nadie cree en absolutamente nada de eso para adultos, pero en jóvenes hay muchas cosas y tampoco se hacen porque nadie pone el interés en canalizar todos los recursos que se necesitan para brindarles toda la atención cuando están en ese momento en esos centros. Y otra cosa muy importante, cómo ver cuando ellos salen, qué apoyos necesitan. Porque pues si el único apoyo que está es el del grupo criminal que allá afuera lo está esperando y no hay ningún familiar, entonces hay digamos que la cosa básica es que cuando ese chico salga,
cuente con un apoyo de alguien que verdaderamente se interese por él, lo guíe, lo acompañe, sea familiar o no sea familiar o lo que sea, pero alguien que se ocupe de él, que esté con él, ¿no? Entonces, y toda una serie de tratamientos, mientras, por llamarlo así, que no es muy adecuado, pero cuando está dentro del centro, para cómo lidiar con la frustración, cómo lidiar con la violencia, cómo elaborar su propia historia, cómo entenderse a sí mismos, mil cosas que se pueden hacer con ellos cuando están adentro y cuando van para afuera, un montón de cosas y nada de eso se hace porque no se ponen los recursos donde deberían ponerse. Se ponen para dar beca a todos y no todos la necesitan con la misma urgencia que estos chicos, ¿no? Ay, pues perfecto, Elena. No sé si haya algo un poquito más que quieras hablar con nosotros. Sé que de Exacto. tiempos ya estamos un poco En el tiempo, apretados. sí. Te agradezco muchísimo Al contrario, un haber hablado gusto, con un nosotros. Ojalá gusto. podamos repetirlo con un poquito más de tiempo en otra ocasión. Encantada, con mucho gusto. Claro que sí. Gracias. Gracias a ti.